El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia y está cambiando las vidas, los hogares, porque es la palabra de Dios, la misma esencia de Dios, la que está llegando a la gente a través de este programa. Como siempre, tengo un invitado especial, siempre lo invito. No puedo dejar de lado no invitarlo. Se llama el Espíritu Santo, el que el mundo no ve porque no le conoce. Eso dice en otra parte la palabra de Dios, ¿cierto? Es nuestro oyente silencioso. El Espíritu Santo es el que hace la obra en un corazón de un ser humano para limpiarlo, en una mente para cambiarle sus ideales y luego se va a reflejar en sus acciones. El Evangelio es cambio, por eso lo formuló Dios, un cambio infalible para la humanidad. Me remonto entonces para llevar otro tema bonito, candente, en esta hora, a usted allí en sus hogares, amigo televidente, compatriota en Cristo que me ve también, al libro de los Hechos, capítulo 8, el verso 4, 5 y 6, del libro de los Hechos, escrito por Lucas, el médico Lucas, que escribió también el Evangelio de San Lucas. Está hablando de una predicación que hace el apóstol Felipe, ¿cierto? Uno de los 12 del Señor, cuando baja a Samaria. Parece que ellos fueron esparcidos por causa de la palabra, por causa del Evangelio, ¿cierto? Era la época de la iglesia primitiva, la iglesia después de que el Señor se fue en gloria, y vino el ajusticiamiento de este caballero Esteban, uno de los componentes, una de las figuras de la iglesia primitiva. Y después de haber sido martirizado, apedreado Esteban, la iglesia sufrió persecución. Estoy hablando de los primeros años de la época después de Cristo, DC. Va allí Felipe a una ciudad grande llamada Samaria solo a predicar el Evangelio. Y mire lo que ocurre. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Era anunciando el Evangelio. ¿Y por qué anunciando el Evangelio? Porque es que el Evangelio es vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. El Evangelio es cambio. Eso, Dios mío, nosotros tenemos ese pensamiento, ese ideal para llevarlos a ustedes como un lema, como un himno. Esas tres palabras, el Evangelio cambia al ser humano. Bueno, entonces Felipe, mire lo que dice la historia sagrada, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dios no quiere otra cosa. Dios no quiere vanas palabrerías, Dios no quiere religiones de hombres, Dios quiere que se les predique a Cristo a la gente y conozcan a Cristo. Conociendo a Cristo se conoce a Dios, llegando a Cristo se llega a Dios, se conoce al verdadero, se descubre la verdad sobre Dios y el ser humano tiene una experiencia sobrenatural con Jesucristo. Lo que tuvo Pablo cuando se convirtió al Señor, ese gran perseguidor de cristianos, eso lo tuvo Pablo, eso lo tuve yo ya. Y Dios quiere que se predique a Cristo para que usted tenga esa experiencia sobrenatural, espiritual, que solo lo da Dios. ¿Qué ocurre después de eso? Después de que Felipe baja a Samaria y les predicaba a Cristo, la gente unánime, ¿qué hacía? Escuchaba atentamente las cosas que decía el apóstol Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué señales? Oraba por los enfermos, se sanaban. Oraba por los enfermos, por los paralíticos, por los ciegos, eran sanados. Oraba por los endemoniados, la gente era libertada. ¿Cierto? Esas son las señales del Evangelio. Por eso el Evangelio cambia, porque tiene que hacer esa obra en el ser humano.
Si usted lleva un evangelio y dice que a lo mejor le han predicado a Cristo y su vida no ha cambiado, lo están engañando, porque el verdadero evangelio tiene que cambiar. Predicar a Cristo es predicar el evangelio, la misma palabra de Dios. ¿Cierto? Querido televidente, le recuerdo algo: la palabra de Dios la estableció Dios para corregir errores doctrinales, para que la gente no se desvíe a creer en otra cosa. La palabra de Dios está creada para combatir esos errores doctrinales. ¿Por qué? Porque es la fuente de vida, es la fuente de la verdad, es la palabra de Dios. ¿Qué sigue ocurriendo? Porque de muchos, ya lo había dicho, que tenían espíritus inmundos, evangelio es poder, salían esto dando grandes voces. Es la manifestación cuando el evangelio llega a una persona endemoniada, a una persona llena de vicios. Eso se manifiesta. La gente tiene que verlo para que lo crea, ¿cierto? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados a raíz de esa situación en Samaria, de esas señales que Dios hacía a través de Felipe. No las hacía Felipe, las hacía Dios a través de Felipe. La gente empezó a creer y dice que en aquella ciudad había gran gozo. ¿Qué ocurrió? ¿Cierto? Allí había hasta un brujo, una persona que hacía magia religiosa llamada Simón. ¿Qué pasó? Cuando predicó Felipe se convirtió y hasta se bautizó. Ahí dice en el resto del contexto, ¿cierto? Dice que con los consejos religiosos no se cambia a la gente. Una cosa es yo darle una ilustración de la palabra, una cosa es yo darle una explicación de la palabra, una cosa es yo darle una enseñanza de la palabra, y otra cosa es que Dios le ministre a usted de su Espíritu Santo ahí donde usted está mirando y está escuchando. Por eso la gente, con solo oír los programas radiales, televisivos, por internet, los videos, la gente cambia, queda impactada. ¿Por qué? Porque es Dios quien ministra a través de su palabra, su evangelio. Esa es la fórmula que Dios envió desde el cielo para todas las cosas malas que tiene la humanidad, absolutamente todas. Si yo me pongo a enumerar, ¿sí?, qué tantos flagelos, cuántos y cuántos más tiene la humanidad, serían cantidades. ¿Cómo llega una persona a quitarse eso? Llegando a Cristo, conociendo el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio cambia. No hay lugar más alto, escuche esto, querido televidente, respetuoso oyente, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Quizá esas eran una de las palabras que Felipe predicaba allí en Samaria. La gente estaba engañada. ¿Sabe qué decía este mago, que ejercía la magia religiosa en aquella ciudad? Dice que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos. Está hablando del brujo, porque eso es brujería fina, pero lo es. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Lo dice en el verso 10. O sea, este mago religioso les hacía creer que todas esas supersticiones, magias que hacía, falsos milagros, porque sí los hay, ¿cierto? Les hacía creer que eso era de Dios, que era el gran poder de Dios, como lo dice ahí el verso 10. Pero cuando llegó el verdadero evangelio, quizás ese mensaje está llegando, el verdadero está llegando a su corazón. Por eso acate, escuche bien, ¿cierto? Lea la palabra, vaya y compare. Estoy en el libro de los Hechos capítulo 8, léalo atentamente, que si el Espíritu Santo fue el que escribió estas palabras, Él mismo le va a revelar a usted la verdad. ¿Sabe? El único libro que cuando se lee el autor está presente, ¿sabe cuál es? La Biblia. ¿Por qué? Por eso yo invito al Espíritu Santo antes de iniciar un programa. ¿Por qué? Porque fue el autor de esta sagrada literatura, el Espíritu Santo. Es muy difícil que uno vaya a un libro secular y que el autor esté ahí al lado de uno cuando uno lo esté leyendo. Máximo por ahí le dará una autografía. Eso es lo máximo que puede hacer un autor de un libro secular. Pero cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, el evangelio, ¿cierto?, el escritor o el autor de ese libro está ahí presente, en todo lugar, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente, porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso. ¿Cómo se llama? Jesucristo el Señor.
Él creó al hombre y luego se hizo hombre. Entiéndalo, así como yo lo entiendo. El Evangelio es una fuente de paz. Quizá esas eran las cosas que Felipe decía allí en Samaria. Mire, el Evangelio es una fuente de amor. El Evangelio es una fuente de vida. El Evangelio es una fuente de paz. El Evangelio, mire, ponga cuidado, es una fuente de salvación. ¿Qué es eso? Ir al cielo justificado por mis hechos. Y luego de eso Felipe decía, mire, vengan para acá, tráiganme ese enfermo, vamos a orar por él. Y la gente se sanaba. Eso nos falta hoy día a los predicadores, dejar de lado tanta cosa palabrera, tanta cosa que no es de la palabra y que no es del Evangelio. Primero orarle a Dios que nos llene a Él a nosotros y luego darle de lo que Él nos da a los que nos escuchan. El Evangelio no son palabras, el Evangelio es demostración de poder, de cambio. Por eso insistimos y seguiremos insistiendo en este espacio. Realmente lo que significa el Evangelio, lo que significa llegar a Cristo. Cuando uno predica como predicó Cristo, está expuesto a que le suceda lo que le sucedió a Cristo. ¿Sabe qué le sucedió aquí a Felipe y a los otros 12 y a los otros 100 y algo que estaban en el Pentecostés? Fueron esparcidos y perseguidos por causa de predicar el Evangelio, por causa de mostrar señales, prodigios, maravillas de Dios. Eso hacía Felipe y el resto de gente que estuvo en ese famoso Pentecostés cuando fue derramado de lo alto el Espíritu Santo. 9 días orando, 120 personas en el lugar alto, ahí donde Jesús celebró la última cena. Así fue todo. A veces nos complicamos y a veces creemos que, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo imaginamos? Resulta que fue de lo más sencillo. Obedecerle a Dios. Predicar a Cristo es predicar el Evangelio. Obedecieron allí esos 120 que se reunieron. Estaba la mamá de Jesús también ahí, María. Hay que leer la Escritura, ¿cierto? Para no dejarnos engañar. Vuelvo a decir, esto es una fuente de vida, de salvación, y está puesta para que usted no se deje engañar. En otras palabras, entiéndalo de esa manera. Esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que vino como un viento recio, vino como algo así como un sacudón a la gente que estremeció toda la ciudad de Jerusalén en pleno Pentecostés. Era la celebración de las cosechas, cuando la gente llevaba las primicias de sus cultivos allá. Estaban hasta de ciudades lejanas, y vino en forma de fuego, de llama de fuego, y se asentó sobre cada uno de los que estaban obedeciendo a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, al Evangelio. Y dice que los demás les oían hablar en otras lenguas donde habían sido nacidos. Decían, bueno, ¿y este qué? Este Pedro pescador, y mire el otro también, Juan y el hermano, hablando de que el idioma nuestro. Y mire, nosotros con esa investidura literaria que tenemos, con esos estudios que tenemos, ¿de dónde pues tienen todas estas cosas? Y se asombraban atónitos porque no lo entendían. ¿Se sucede o sucede esas cosas hoy día? Claro. Congréguese en una iglesia donde prediquen la palabra, donde vean a una persona hablar en lenguas angelicales, y ahí usted lo va a comprender más. ¿Sabe qué? Métase con Cristo, métase con la palabra y anhele esa experiencia de hablar en lengua, de que el Espíritu Santo lo llene y me llene, y verá que usted mismo, usted misma se va a dar cuenta que no es una fábula, no es una mentira, no es un cuento, ¿cierto? ¿En qué terminó esto? ¿En qué terminó esta historia? ¿Cierto? De que Felipe bajó a Samaria a predicar a Cristo, que, como ya había dicho, uno de los que se convirtió era el mismo mago religioso que había allí, haciéndole creer a la gente que era un grande, que él era, mejor dicho, que ese era el poder de Dios. ¿Cuántos hoy día lo veo uno por los medios audiovisuales, por las plazas, por los estrados grandes? Decir, mire, aquí se sanó, aquí se levantó, aquí tal, y hacen unas cosas que uno dice, bueno, pero Jesús no hizo eso. El día que fue llena la gente del Espíritu Santo allí en el Pentecostés, la gente no hizo eso. Uno tiene que mirar en la palabra para no dejarse engañar, ¿cierto? Es la regla de fe y de vida puesta por Dios para que usted y yo no nos dejemos engañar. Uno solo
bajó a una ciudad grande e hizo las cosas que quizá no habían hecho muchos antes de ellos, antes de él, de Felipe. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. La dejo sembrada en su corazón, la dejo expectante en su vida, para que usted lo entienda como yo lo entiendo. Recuerde, Dios nos está mirando a ver si usted acata o no acata, si usted obedece o no obedece. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.